Y como le decía al inicio, pues podré decir que yo no soy indígena, pero puede que uno de ustedes el día de mañana les pregunten, pues, ¿a qué fueron a Conecto 2024? Pues hubo varias conferencias y entre ellas un joven que es indígena y que hablaba de la tecnología y cosas así, ¿no? Entonces... Andrés Tachiquinip, originario de Chiquinibalbo, municipio de Sinacantán, Chiapas. Licenciado en Comunicación, creador de contenidos en la lengua tzotzil, activista digital, promotor de la lectoescritura en tzotzil, traductor, poeta y conferencista. En diciembre de 2021 fue reconocido con el Premio Nacional de la Juventud 2020-2021 en la distinción Fortalecimiento a la Cultura Indígena. Dicho reconocimiento es el máximo galardón que entrega el Estado mexicano a las juventudes. Es importante saber del pueblo, conocer del pueblo, qué lengua se habla y por eso el reclamo hacia el sistema educativo mexicano de que sea con pertinencia social, cultural y lingüística desde el ámbito educativo, ¿no? Recuerdo que yo cuando estuve en la primaria pues me hablaban de que Colón descubrió América, que encontró indígenas, pero nunca me dijo que el indígena era uno que estaba estudiando también ahí, ¿no? Entonces hay muchos temas que pasa en ese tema, ¿no? Que el indígena es como un fantasma que todos creen conocer quién es, pero hasta que se topan con un, digo, pues este es indígena o no es indígena, ¿no? Pues yo les digo, pues yo no soy indígena, soy tzotzil, como igual que hay compañeros celtales, zoques, y así nos vamos. Y creo que esa es la invitación que yo podría dejarles el día de hoy también, de más allá de hablar de solamente indígenas, es como cada una de nosotros y de nosotras adentrarnos en la geografía chiapaneca o mexicana, qué lengua se habla, en dónde se habla, capaz haya un grupo poblacional cerca de donde yo vivo y sin que yo sepa, ¿no? Y que habla distinto al español. Y aquí vamos a un tema bastante interesante que es como el punto central de esta charla, de esta conversación, que es el tema de los pueblos, la tecnología en los pueblos originarios, en los pueblos tzotzil, sobre todo porque, bueno, como ya lo mencionaba hace rato, pues yo soy habitante de una comunidad, o como lo mencionaba en la presentación, vengo de una comunidad que se llama Chiquinibalbo, del municipio de Sinacantán, está como una hora de acá, entonces, pues de allá vengo, ¿no? Y creo que casi no se habla, o desde mi propia experiencia y desde lo que yo he visto, que es raro que se hable de pueblos originarios, de pueblos indígenas, de pueblos tzotzíles en referencia a la tecnología. Porque siempre se habla de la falta de acceso indígenas, el tema de la tecnología, que no llega al internet, que no llega al dispositivo. Pues es como una idea muy generalizada, ¿no? De que puede que en ciertas regiones del país, que son pueblos originarios o no, entonces, o hablan algunas de las lenguas originarias del país, pues no tengan acceso, entonces se comienza a generalizar. Y entonces como se habla más del inacceso, más que cómo está llegando, cuáles son los retos que están como enfrentando los pueblos y las comunidades en referencia al acceso, uso y manejo de las tecnologías, ¿no? Hace como 2 o 3 meses yo estuve dando una charla en la Ciudad de México, en el Centro de Cultura Digital, y hablando de ese mismo tema, ¿no? Y un investigador colombiano, si no mal recuerdo, pues en la parte de preguntas y respuestas, se levantó y me dice, es que tú, ¿por qué hablas del tema de esto? ¿No? Porque yo hablaba mucho, porque como yo soy activista digital, o sea, creo contenidos en tzotzil, los publico en las redes sociales y en diversas plataformas digitales. Este investigador me dice, es que, ¿por qué publicas videos en tzotzil en Facebook, en Instagram, en TikTok, en esto y en YouTube? ¿Por qué no le apuestan a algo más? ¿Por qué no crean su propia plataforma para que los indígenas ahí pues sea más como alejado de las grandes empresas que manejan tus datos y que venden tus datos? ¿Por qué? Para que no se pierda la cultura, para que no se siga usurpando a los indígenas. Bajo este discurso, ¿no? Muy anticolonial, según, ¿no? Le digo, pues la verdad, yo tengo mis causas
personales, yo creo contenidos y publico videos en Tzotzil, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, porque hay personas que están utilizando las plataformas, que son hablantes del Tzotzil, pero que no consumen contenidos desarrollados y pensados en su propia lengua, sino consumen contenidos pensados y desarrollados desde el español, inclusive contenidos desde el inglés, ¿no? Porque algunos compañeros, como ya aprendieron a hablar inglés, pues ya, bueno, pues lo veo desde el inglés, no hay problema, ¿no? Y le digo, a mí me interesa que las personas hablantes del Tzotzil que entran a Facebook, mínimo vean uno que otro contenido desde mi propio esfuerzo, desde mi propio activismo, mío y de otros compañeros y compañeros. Por eso es mi interés. Y la segunda razón más importante es que ese es un tema muy grave lo que estás diciendo, porque tú crees que por ser indígena no deberían usar Facebook, porque son indígenas. Entonces hay un tema de segregación ahí, o sea, por ser indígena tú no uses celular porque vas a perder tu cultura, o no entres a Instagram porque eres indígena vas a perder tu lengua. Pues qué grado de prejuicio tenemos, de discriminación, de esta segregación, o sea, como son los indígenas, pues que los enviemos aparte. Y una tercera, le digo, es que creo que es como, en cuestiones técnicas, creo que los pueblos no tienen ni la capacidad de poder desarrollar. Por ejemplo, si yo hablo desde mi experiencia personal, pues yo desde mis capacidades, pues es el tema de la comunicación, el tema de la creación de contenidos. Yo hago televisión en Tzotzil y desde hace 6 años, pero desarrollo de software y todo eso, pues se me hace muy, muy cabrón lo que dices. Y creo que no tenemos la capacidad, mi comunidad no tiene la capacidad, pero ya está en Facebook y está usando Facebook. Sí, puede que la empresa recopila tus datos y todo eso, pero la gente está ahí. El tema o el dilema que tú planteas de que la tecnología, las redes sociales o los dispositivos móviles no ayudan a que se preservan las lenguas y culturas originarias del país, no tiene que ver con la plataforma. Tiene que ver con los contenidos que se publican dentro de la plataforma. Por eso mi interés de hablar de las tecnologías, de acceso a plataformas digitales, dispositivos móviles, ¿no? Y otro tema también que quiero hablar un poco acá es cómo se ven involucradas las lenguas originarias en el avance de las tecnologías actuales. ¿Cómo se ven involucradas? Por ejemplo, ahí menciono lo de la inteligencia artificial, que es como un tema pues que está como en boga de todos, ¿no? O sea, de que inteligencia artificial por aquí, por allá, hasta le puedo preguntar si la IA puede ser mi novio o mi novia, algunos estaban experimentando, ¿no? Entonces como que es un tema muy actual. Pero ¿qué pasa? Que toda tecnología se desarrolla, se piensa y se crea desde una lengua, ya sea el español, el inglés o desde cualquier otra, ¿no? Principalmente el inglés, ¿no? Que es donde se desarrolla mucho las tecnologías y a lo mucho pues llega a las otras lenguas también, como en el caso del español, porque son lenguas que tienen un grado de reconocimiento pues bastante amplio, o como se les nombra, son lenguas hegemónicas, lenguas que tienen el poder y el dominio sobre otras lenguas. Entonces, y en el caso del Tzotzil, el Tzeltal o de las lenguas originarias de Chiapas y de México, pues quedan fuera de esos, ni siquiera están dentro de la jugada, ¿no? Yo como comunicólogo a veces me pongo a editar videos en Tzotzil porque, ¿no? Pues hay que, pues, en la parte de los subtítulos, que es la más pesada, pues si está en español, pues lo puedo hacer automático y ya, ¿no? O sea, le puedo, pues transcríbemelo así, quiero así, así. Hasta me lo puede traducir al inglés o al francés y a otras lenguas. Pero ¿qué pasa con el Tzotzil? Pues por mucho IA que haya, pues no te lo voy a entender, ni te lo voy a traducir, ni te lo voy a subtitular. O sea, le puedo entender más o menos, te puedo adaptar a una lengua, no sé, europea, nórdica, que se parece al Tzotzil y que suena igual, pero al final pues no me hizo lo que yo quería, no puede traducir. Y entonces las lenguas como tal ni siquiera están como fuera, ¿no? Entonces como ese es el gran reto también, sobre todo para los hablantes o sobre todo para los desarrolladores de software, dentro de esto, ¿no? Y dijeran, pues son lenguas que, pues, ¿para qué los hago? ¿Para qué se piensa en esas lenguas si solamente se habla en tal lugar y que no sé qué?
No, entonces, pero bueno, sí, se habla en tal lugar, pero tú dices la importancia de esto, o inclusive instituciones públicas también que apoyan este tipo de iniciativas o de desarrollos de software, pues mucho discurso, pero no aterrizas a la realidad, ¿no? Entonces, ese es el tema de cómo también no están involucradas, ¿no? Las lenguas, sino que quedan pues fuera dentro de esta jugada de los avances científicos y tecnológicos, ¿no? Y porque también pues hay una ausencia de las academias. Ok, entonces aquí hay un tema bastante importante que es sobre el tema de que la cuestión, bueno, ya les hablaba hace rato de alguno de la creación, del tema de la creación de contenidos, ¿no? La cuestión no solo es que llegue la tecnología a los pueblos originarios, sino también es importante que sea con pertinencia lingüística, social y cultural. Es muy importante eso. Y les voy a contar algo que pasó recientemente en esta época postelectoral, ahí por donde vivo. No sé si supieron del fake news que hubo sobre el tema de que había entrado como una mafia del poder a secuestrar niños, ¿no? O que robaba niños de tal edad a tal edad, y circuló mucho en Facebook, en algunos grupos de WhatsApp, sobre todo en Chamula y Sinacantán, que es donde yo, pues la región por donde vivo. Pues decía, pues son carros de tales características, de tal color, de tales dimensiones, son personas como medio extrañas y roban niños como a partir de los 5 años hasta los 25, hasta agarra a jóvenes. Y mi mamá me dice, pues todavía entras dentro del catálogo que buscan, entonces ten cuidado, ¿no? Y mi mamá estaba muy preocupada junto con las vecinas porque, bueno, mi mamá habla español, pero no al grado de poder defenderse y entender ampliamente, ¿no? Entonces se defiende más o menos en el habla cotidiano. Pero otras señoras no siquiera hablan el español, solamente hablan el tzotzil o son completamente monolingües. Y causó mucho revuelo al interior de las comunidades porque alguien de las señoras, pues como que en el grupo de señoras, pues alguien tenía celular, pues mira, es que aquí robaron un niño en Chamula y que están robando niños de tales características. Y todo, o sea, ¿cómo, no? Entonces causó revuelo, dijo, pues entonces ya no voy a mandar a mi hija o mi hijo a la secundaria o a la preparatoria, y que fueron a hablar con los profesores para que no se fueran porque las madres y padres de familia estaban preocupados por una información que habían visto en las redes sociales. Y después vienen las notas para aclarar que era una fake news. Ni siquiera se pudo contrarrestar con eso porque la información que pegó en primer instante pues ya había agarrado vuelo. Y aparte pues también como las que estaban encargadas principalmente de la educación de los hijos al interior de las comunidades, pues sigue siendo más las madres, ¿no? Entonces las madres pues no entendían mucho el español, pues aunque les intentaban traducir, pues al final de cuentas pues no llegaba la información con suficiente eficacia, ¿no? Entonces ese es el dilema de por qué tiene que ser con una pertinencia lingüística, cultural, social, el tema de lo que se publica también desde las plataformas digitales o desde el tema de la creación de contenidos en redes sociales. Entonces es importante que no solamente sea que llegue la tecnología, sino cómo está llegando desde el interior de las comunidades y sobre todo también que sea desde la lengua de la comunidad, ¿no? Algo que mencionaba hace rato, no sé si alguien ya haya escuchado acá de un tema que se le llama activismo digital. Sobre todo acá en el sureste mexicano o aquí Chiapas, sí, sobre todo en la península de Yucatán, siendo más específicos, hay todo un movimiento que se le llama activismo digital en lenguas mayenses. ¿Alguien tiene una idea, algún comentario? ¿O alguien ha escuchado sobre el tema del activismo digital? ¿Nadie? A ver, acá. Bueno, ¿dónde está? ¿Quién escuchó sobre activismo? Ahí está.
Pues el activismo digital actualmente ha crecido más justo después de la pandemia, ¿no? Porque durante pandemia no existía un espacio físico para que las personas pudieran manifestar sus inquietudes, sus necesidades y las cosas con las que no se sentían conformes. Después de la pandemia viene una era digital que nos absorbió a todos y en donde es bastante lo que mencionas tú sobre la responsabilidad de poder difundir información, y también juega un rol, siento, un poco contradictorio a veces hacer activismo digital justo por la desviación de la información, porque muchas veces puede haber una tergiversación de información, pero es una oportunidad bastante buena porque al hacer activismo digital tú decides qué es lo que quieres hacer, sobre qué lo quieres hacer y para quién lo quieres hacer. Buen punto, sí, efectivamente creo que comienza a agarrar vuelo desde 2020 y sobre todo después de pandemia, porque era como el mundo virtual, digital nos vino a salvar la vida social, ¿no? Si bien ya conocemos a estas activistas o a personas activistas en pro de los derechos humanos, en pro del medio ambiente, pero este movimiento que les digo, activismo digital en lenguas mayenses, está enfocado al tema de posicionar las lenguas originarias pues de origen mayense y de otras lenguas no mayenses en plataformas digitales. Es decir, lo que yo les mencionaba hace rato, ¿no? Pues yo creo videos en Tzotzil, más que creadores de contenidos, yo me considero un activista digital, ¿por qué? Se preguntarán, ¿no? Porque el tema del activismo digital no tiene que ver con un tema de que, bueno, pues voy a crear un video en Tzotzil y quiero que se haga viral para que yo después me vuelva famoso y pueda vivir de esto, ¿no? Pues está complicado con el tema de las, de las lenguas originarias poder como viralizar un video, porque el tema de los algoritmos, por ejemplo, si le insertas texto en el título, pero en Tzotzil y no en español, obviamente Facebook dijo, pues ¿en qué lengua está esta cosa? Porque yo no le entiendo, ¿no? Pues yo no le entiendo en qué lengua está esto. Pero dices, pues, ni modo, pues yo quiero posicionar la lengua Tzotzil en Facebook y lo voy a poner en Tzotzil, ¿no? Quiero posicionar el Tzotzil, por eso hago entrevistas en Tzotzil, grabo videos en Tzotzil, escribo textos en Tzotzil, pero está complicado hacer mover ese tipo de información porque la plataforma no lo reconoce. Y de hecho, un análisis que estaba platicando con una amiga que es chiapaneca pero trabaja en las oficinas de Meta en la Ciudad de México, me decía, pues ¿tú qué opinas de Facebook? Me decía con el tema de tu activismo. Pues la verdad no me ayuda mucho Facebook, pero yo ahí estoy porque los compañeros ahí están. No sé si bueno, puede que no lo sepan, pero pero como no detecta las lenguas, pues puedes decir y escribir groserías en Tzotzil y no pasa nada. No te va a sancionar Facebook porque dijiste grosería. Puedes seguir siendo grosero en esa lengua y no pasa nada, ¿no? Ya ven que decir, bueno, pues si comentas de tal, pues no vas a poder publicar tales días o tantas horas o tantos meses. Pero en el caso del Tzotzil, pues puede ser lo más grosero que posible y no pasa nada, ¿no? Entonces, ese es el tema también, o el dilema que pasa con las lenguas originarias en referencia a los pueblos originarios, sobre todo y ante todo las lenguas. Bueno, ya hablamos, ya les hice esta breve, fui como desplegando algunos temas, algunos como anécdotas inclusive de cómo yo pues he vivido con el tema de la tecnología. Entonces ahorita el tema de las lenguas originarias y el desarrollo de las tecnologías, qué desafíos y oportunidades, ¿no? Creo que ese es un tema importante, desafíos y oportunidades, pero no solamente para los pueblos, sino también como sociedad. Por ejemplo, estamos en el estado de Chiapas, pues Chiapas pues, es un estado multilingüe, multicultural, multisocial. Entonces, si yo quiero emprender un proyecto pues en tal región, pues debo de saber si se habla alguna lengua originaria en ese lugar o no. Luego, estaba viendo un video la vez pasada de que había una compañía de telefonía móvil
que había llamado a una mujer de Chamula, pero la señora no hablaba español, pero y la persona que estaba ofertando el cambio de telefonía móvil, pues no entendía el tzotzil, ¿no? Pues y eso está grabado y lo subieron a Facebook y por eso lo pude ver. Era de que la señora pues le llega la llamada, o yo había comenzado la conversación, o intentando conversar, mejor dicho, porque ni uno ni el otro se estaba entendiendo, ¿no? Pero su hija estaba grabando, ¿no? Como que le quería jugar a ver, pues, si pierde la paciencia la persona que llamó de esta compañía telefónica, ¿no? O sea, y la señora, pues le llamamos por si le interesaba que cambiarse de telefonía móvil, pues yo soy de la compañía tal, y que no sé qué. Y la señora comienza, pues, mushkai, pues, chavalé, ponerle una calonito, Entonces, y el señor dice, pues, perdone, señora, pero no le entiendo. Es que es que no le entiendo, señora, ¿no? Entonces, pero pones que una calonita chamula, pero pucha, como te va tú un jacopo nonemu, hasta número, ¿no? O sea, y después y este intento, ¿no? del chico de querer ofertarle de cambio de telefonía móvil, pues desistió en su intento y finalmente colgó, ¿no? Puede que sea como un ejemplo que diga, bueno, pues eso no siempre pasa, ¿no? Pero puede que ese es el único caso que se haya publicado en redes. Puede que haya muchos casos de ese tipo. Llamen a una señora que ni siquiera habla el español, ¿no? Entonces, la importancia de conocer y de saber también qué lenguas se hablan en ciertas regiones del país, ¿no? Ese es también como uno de los, más que de los retos a vencer también como sociedad, de conocernos los unos a los otros dentro de este contexto de Chiapas y dentro del contexto de México, ¿no? Pero sobre todo también hablando un poco más sobre los desafíos a vencer del sistema educativo en México, en Chiapas, pues es que también estas lenguas sean involucradas dentro de los planes de estudio, ¿no? Que sea un poco más, porque siento que hay como un sistema educativo muy general para todos, porque estamos en México, porque hablábamos español y si se habla otras lenguas, pues lo siento mucho, pues quedas fuera. Entonces, ese es el problema también, el desafío a vencer y la invitación que yo siempre le he hecho también a las instituciones públicas cuando me han invitado a algunos eventos, de que para poder hablar de la tecnología, el acceso a la información a partir de la llegada de los dispositivos móviles al interior de las comunidades, pero que sea desde las propias lenguas, hay un reto a vencer muy grande, que es el tema del analfabetismo en lenguas originarias de México. Porque no solamente es a nivel estatal, no solamente de Chiapas, sino es a nivel nacional de las lenguas originarias. Y entonces, si bien se habla de la cantidad de analfabetismo, los porcentajes de analfabetismo en personas de tal edad a tal edad en México, solamente se habla desde el español y nunca se habla desde el tema de las lenguas originarias, como el caso del tzotzil, el celtal. Entonces son como esas áreas que nunca nadie se ha explorado, ¿no? ¿Cuál es el grado de alfabetización en tzotzil, en celtal? Buscas datos y no encuentras, porque no hay ni siquiera instituciones o dentro del plan de estudios está el tema de alfabetizar o formar a los chicos y a las chicas desde su propia lengua, ¿no? Y sobre todo también, ya para ir cerrando, algo que yo siempre he invitado a personas de cualquier profesión también. Bueno, pues sí, gracias por la invitación. Pues es que a mí me interesan mucho los pueblos originarios porque se visten lindos y hablan muy bonitos y se relacionan muy lindo con la naturaleza. Y le digo, pues qué ternura tu idea, ¿no? O sea, pues, qué lindo. Pero también más allá de solamente verlos desde el tema del folclore, o sea, bueno, es que me interesan los pueblos originarios porque hacen lindas artesanías, porque se visten lindo. Pues para adorno pues tampoco estamos, ¿verdad? Esa es la importancia también de que el tema de conocer y de involucrar las lenguas y los pueblos originarios pues sea realmente desde una perspectiva crítica, consciente, pero sobre todo innovadora, y no caer como en estas prácticas muy del ámbito político de que, bueno, más te invito para que aparezcas en mi foto o para que vean que yo soy inclusivo en mi organización o en mi emprendimiento. Entonces, esa es la importancia también de saber y de conocer las lenguas, las culturas de nuestro estado y de nuestro país. Entonces, esa sería mi exposición. Les agradezco muchísimo por la atención y como les decía al inicio, pues
podré decir que yo no soy indígena, pero puede que uno de ustedes el día de mañana les pregunten, pues, ¿a qué fueron a Conecto 2024? Pues hubo varias conferencias y entre ellas un joven que es indígena y que hablaba de la tecnología y cosas así, ¿no? Entonces, y siempre me ha pasado eso. Entonces, pero la invitación está y les agradezco muchísimo por la escucha y si hay preguntas, dudas, pues aquí estamos. Muchas gracias, Andrés. Van a entregar aquí tu reconocimiento. Vamos a salir en la foto, todo. Vengas aquí al centro para que entreguemos el reconocimiento. Gracias, de verdad, una excelente plática. Aquí te dejo para que puedas. Gracias. De parte de Conecto Coparmex, la Universidad de Innova, otorgamos el presente reconocimiento a José Andrés Hernández Pérez por su destacada participación y contribución al éxito de nuestro evento. Su entusiasmo, creatividad y conocimientos han enriquecido e inspirado a otros, fomentando un ambiente de colaboración y aprendizaje. Listo, y les dejo esto. Por favor, para la foto. Recuerden que este es el momento, #Conecto 2024.